Hola y bienvenidos al quinto episodio de Actualízate, el podcast que te traigo todos los lunes a las 10 de la mañana, hora México, aquí al canal. Y hoy estamos en el quinto episodio de esta serie que estoy bastante contento de estar creando el podcast. Creo que cada día le va mejor y que de hecho quiero agradecerles porque el episodio anterior a este y el episodio anterior a ese han tenido muchísimas buenas vistas, muchísima aceptación y eso a mí me encanta y me motiva a crear más episodios de esta serie. Que sinceramente lo del podcast creo que a mí me gusta bastante. Sin embargo, de momento lo mantenemos únicamente en YouTube en este formato de video podcast porque creo que vale más la pena esa parte de no solo escucharnos sino de también vernos y también para poder graficar las noticias que te doy sobre Apple y la tecnología en general. Que si eres nuevo en Actualízate, ese es un punto bastante importante a tocar, que este es como un pequeño noticiero en formato podcast y en formato podcast muy corto porque tampoco hacemos episodios tan grandes como para decir que es un podcast grande, sino que hacemos podcast de tamaño promedio para que así ustedes se enteren de las noticias lo más rápido posible y obviamente en un lunes que es el inicio de la semana y puedas arrancar tú con las mejores noticias de Apple y la tecnología en general, que mayormente son de Apple porque son los que más hacen noticias a lo largo de la semana, son los que más están actualizando constantemente y hoy te traigo una cantidad de 5 noticias muy importantes y que deberías conocer en este podcast. Así que antes de comenzar les agradezco el apoyo que está teniendo la serie. 1600 reproducciones, más de 1600 reproducciones. El episodio anterior para mí es una locura y se los agradezco bastante. Pero bueno, recuerda que yo soy Alexis, que tienes mis redes sociales en la descripción y que estás en Actualízate, el podcast donde te cuento las noticias más relevantes de Apple y la tecnología en general. Así que recuerda, ponte cómodo o ponte cómoda y comencemos. Por cierto, antes de comenzar, y yo sé que ya se alargó esta intro, pero volvimos a cambiar de set. En esta ocasión tenemos ahora sí el definitivo para esta serie de podcast, al menos por el resto del año. Pero de momento este es el set final de Actualízate y pues nada, comencemos con las primeras noticias que como les digo les traigo 5 en total y que vale muchísimo la pena que las escuches. La primera es que salió iOS 17.4 Beta 2 esta semana pasada, una beta bastante interesante y que en forma cronológica y literal sería la número 3, ya que como sabes iOS 17.4 Beta 1 tuvo un relanzamiento en su beta, lo que quiere decir que se lanzó 2 veces porque la primera versión de esta beta iba horrible, iba malísima en cuanto a batería y sobre todo en cuanto a errores, porque la siguiente versión de esa beta también fue bastante mal en cuanto a batería, pero tenía menos errores, lo cual lo hacía una beta pues un poco mejor. Y en esta ocasión salió la beta número 2 de este sistema para nuestros iPhone y obviamente para las personas que descargan las versiones betas, que en general puede ser cualquiera, pero realmente está hecha para los desarrolladores de aplicaciones para que pongan sus aplicaciones en orden con este sistema, ya que como sabes cuando se agrega un nuevo software suelen fallar algunas aplicaciones como por ejemplo WhatsApp o Facebook y realmente todas las aplicaciones de Meta, que de hecho ese es un problema recurrente en la mayoría de actualizaciones de iOS en las que por ejemplo las historias en WhatsApp, en Instagram y en Facebook no se llegan a escuchar después de actualizar por un fallo que tienen todas las aplicaciones de Meta que no logran funcionar del todo. Cada que se hace una nueva actualización falla el mismo código en la aplicación y tardan bastante en volverlo a componer. Así que de momento si tienes iOS 17.4 o iOS 17.3.1 este apartado de las historias está fallando en todos los iPhone y no es culpa de Apple, no es culpa del iPhone, es culpa de Meta y de sus aplicaciones porque no logran encontrar la solución efectiva para cada actualización. Y digo que es culpa de ellos porque la mayoría de aplicaciones no tienen ningún tipo de problema ya que saben perfectamente qué es lo que tienen que mover cada que se actualiza una nueva versión en nuestros iPhone. Pero bueno, esta actualización además de traer problemas en las historias no trajo ningún añadido extra, no trajo ningún añadido que dijeras oye esto es importante, es una nueva característica, es una nueva función. De hecho ni siquiera trajo alguna función extra para la Unión Europea, sin embargo sí que quitó algo y te subí un video el sábado pasado donde te contaba lo que se quitó en esta nueva versión de iOS, que en general son las aplicaciones web que ya no puedes utilizarlas, al menos en la Unión Europea. El resto del mundo sí que es cierto que las podemos utilizar, de hecho en ese video te muestro cómo es que yo la coloco en mi iPhone sin ningún tipo de problema o restricción. Sin embargo en Europa esto está fallando y ya no las puedes utilizar. Es una característica secundaria que no muchas personas conocen, que no muchas personas ocupan, pero los que sí las hemos ocupado si nos la quitaran sería bastante difícil
difícil el poder acostumbrarte a no darle clic a un icono para ir a una página web, sino tener que volverla a buscar o en su caso recurrir a un atajo que nos ayude a llegar de forma más simple. Pero bueno, al principio todos creíamos que esto era un error por parte de Apple de esta versión. De hecho, creíamos que era un error de iOS 17.4 beta 2, pero al final nos dimos cuenta con la salida de esta versión que no, que esto era una decisión consciente por parte de Apple. Aún no se sabe por qué es que lo hizo, por qué es que quitó esta característica, porque realmente no es una característica que vaya a afectar al usuario, es una simple comodidad nueva que tampoco es tan buena como para que digamos vamos a sufrir bastante al quitarla. Entonces, de momento no se sabe por qué Apple ha hecho este movimiento, pero es cierto que de momento en la Unión Europea esto ya no se puede utilizar, ya no se puede ocupar y de momento no sabemos cuándo pueda regresar o si es que es de forma definitiva que se va a quedar así y no van a poder utilizar las aplicaciones web en los dispositivos de Apple. Además que hablando de la Unión Europea también salió otra noticia extra que de hecho esa no está puesta en las notas que tengo aquí en el teléfono, sino que me acabo de acordar ahora mismo. Es que Apple, aparte de quitar esta característica, esta función de los iPhone en la Unión Europea, también comenzó con la aceptación de aplicaciones de terceros o esta calificación que va a estar haciendo durante un tiempo, donde desarrolladores y tiendas de terceros le ofrecen las aplicaciones a Apple, ellos las revisan y dicen esta sí entra, esta no entra, esta sí entra por esto o esta no entra por esto. Así que estamos bastante cerca de poder instalar aplicaciones de terceros en nuestro iPhone, o al menos las personas de la Unión Europea están bastante cerca de poder lograrlo, porque Apple ya está revisando las aplicaciones que van a poder entrar a su sistema. Así que estamos muy cerca y yo diría que esto lo veríamos a finales de febrero, inicios de marzo, cuando se lance por fin iOS 17.4 de manera oficial, donde seguramente algunas aplicaciones de terceros y tiendas de terceros ya podamos instalarlas. Aunque esto es algo que va a tardar bastante, es algo que va a llevar su tiempo, porque Apple tiene que revisar cada una de las aplicaciones de forma automática o de forma manual para poder darnos la mejor seguridad que nos puedan ofrecer en un iPhone con aplicaciones que no vienen directamente de ellos. De esto ya te he hablado en la mayoría de podcasts, así que no voy a profundizar tanto, pero Apple lo que quiere hacer es asegurarnos que vamos a estar seguros en nuestros iPhone al descargar cualquier aplicación, y por ello han creado un algoritmo que va a revisarlas de forma automática, y en caso de haber algún problema, algún fallo o algún error, ya se van a poder revisar de forma manual para asegurarse de que todo sea correcto al instalar cualquier cosa en nuestro iPhone. Pero bueno, pasando a la siguiente noticia, también se lanzó iOS 17.3.1, una versión bastante simple que lo único que añade son soluciones de errores y seguridad a nuestro iPhone. Es la versión .1 de iOS 17.3, la cual únicamente viene a ayudarnos con los errores que había traído la versión anterior, en la cual teníamos un drenaje de batería excesivo, teníamos también que no funcionaba muy bien y había algunos errores puntuales en aplicaciones y en el sistema del teléfono que no nos dejaba disfrutar de forma perfecta nuestro iPhone. Sin embargo, con esta nueva actualización la fluidez ha mejorado bastante, va bastante fluido, funciona muy bien y además los errores están solucionados en su mayoría. Por ejemplo, yo en un iPhone 13 no he tenido ningún problema de calentamiento, no he tenido drenajes de batería, de hecho la batería funciona un poco mejor que en la versión anterior, no algo abismal, no algo que digas voy a llegar a más de un día con mi iPhone, sino más que nada un plus de batería, en plan media hora más, una hora más, dependiendo del uso que tengas, pero es cierto que la batería mejoró un poco y los errores han sido eliminados, además de que se actualizó en cosas de seguridad que nuestro iPhone necesita tener para que no sea vulnerable ante hackers o ante robos de información. Así que esta versión, aunque es muy pequeña y realmente no agrega algo que valga la pena, pues está bastante bien. Yo cuando hice la review te recomendé bastante que la actualices, porque como es una versión oficial, es una versión que sacó Apple porque realmente necesitan que los iPhone la tengan, tanto por temas de seguridad como errores y ya, porque realmente la batería no es algo que a Apple le preocupe en el teléfono de todas las personas, sino realmente lo que le preocupa es que la seguridad de sus teléfonos siga actual, no sea vulnerable y funcione de la mejor forma posible. Y hablando de iOS, que ya llevamos las primeras dos noticias de los software que se lanzaron esta semana, te quiero hablar de uno que no se va a lanzar ni esta semana ni la siguiente, sino hasta septiembre de este año. Y estoy hablando de iOS 18, una actualización que todos esperamos que traigan las mejores características al nuevo sistema de nuestros iPhone. Y es que ahora mismo se saben dos rumores que serían imprescindibles en esta actualización. El primero de ellos es que Siri mejoraría rotundamente, lo que quiere decir que tendría
tendríamos un upgrade interesante en Siri y de hecho la actualización más grande de todos los tiempos de Apple en este apartado, ya que se rumorea que Siri obtendrá inteligencia artificial, lo cual la hará perfecta para utilizarla en nuestro teléfono. La segunda característica que se ha nombrado sobre iOS 18 es el cambio del diseño en el dispositivo, que como sabes durante años hemos llevado los mismos iconos, la misma capa y no ha cambiado básicamente nada. Sin embargo, con la salida de los Apple Vision Pro y su sistema operativo, han salido los rumores que nuestro iPhone cambiará su diseño y será más parecido al sistema de estos nuevos dispositivos, que si no lo has visto, por acá te dejo algunos ejemplos y realmente se ve espectacular, y creemos que todo cambiará en iOS 18 en septiembre de este año con la salida de los nuevos iPhone 16, lo cual sinceramente lo espero con muchas ansias y realmente espero que esto suceda. Pero bueno, coméntame aquí abajo qué esperas tú sobre iOS 18. Y ya dejando de lado los sistemas operativos de los iPhone, que ya sabes que cada que sale una nueva actualización yo te hago un video al momento y también 24 horas después para que sepas si realmente vale la pena descargar o no. Así que dejando ya de lado estos sistemas porque ya hablamos de ellos bastante, pasemos con una noticia un poco más graciosa pero preocupante. Y es que como sabes, la semana pasada salieron los Apple Vision Pro y muchas personas los han estado utilizando tanto en sus casas como fuera de ellas. Los han estado utilizando para manejar, los han estado utilizando pues caminando en la calle, y el primer ejemplo de estos es el que preocupa, ya que como te digo, muchas personas han estado utilizando estos dispositivos para manejar, y al ser tan nuevos no existen unas restricciones en reglas sobre si utilizar estos dispositivos o no, porque no son unas gafas cualquiera, son unas gafas de realidad mixta y tal vez podría asimilarse a que es como utilizar un teléfono. Y te cuento esto porque existe un video en TikTok donde se ve cómo arrestan a una persona que está utilizando las Apple Vision Pro. Sin embargo, no hay un contexto previo de si la persona iba manejando con estas gafas. Se la ve junto a una Cybertruck la cual está abierta, y por ello la mayoría de las personas entiende que esta persona estaba utilizando el vehículo mientras utilizaba los Apple Vision Pro. Y es que aunque tal vez no viniera haciendo nada malo y viniera manejando sin ningún tipo de problema, sin dañar a nadie, pues no sabemos realmente si venía ocupando alguna pantalla o venía utilizando algo con estas gafas, lo cual podría hacer que tuviera alguna distracción y pudiera causar algún accidente tanto para él como para terceros. Y es por ello que muchas personas han estado debatiendo si esto debería utilizarse para manejar, si eso estuvo bien, si eso estuvo mal, porque realmente no existe un contexto, simplemente se ve a una persona la cual está siendo arrestada mientras utiliza estos dispositivos y está junto a una Cybertruck abierta. Entonces existe el debate de si deberían utilizarse o no. Seguramente se harán regulaciones en la ley para poder prohibir o aceptar la utilización de estos dispositivos, y yo creo que lo van a prohibir, porque por ejemplo el teléfono está prohibido mientras manejas, pero de esto se puede dar cuenta cualquier oficial que tenga las capacidades de poder detenerte y multarte por la utilización del teléfono mientras manejas. Sin embargo, los Apple Vision Pro no hay forma de que vea si está viendo un video de YouTube, si es que está utilizando alguna página o simplemente va manejando. Y es por ello que yo creo realmente que se va a prohibir la utilización de los Apple Vision Pro mientras se maneja, porque no hay forma de saber qué estás haciendo con ellas mientras vas al volante. Y como te digo, esto podría causar un accidente tanto para la persona que va manejando como para las personas que están en la calle o en cualquier parte donde vaya esta persona conduciendo con los Apple Vision Pro. Así que pues nada, espero leerte aquí abajo. Coméntame tú si crees que esto debería regularse, si crees que esto está bien, si crees que esto está mal, qué es lo que debería hacer la ley en el caso de utilizar los Apple Vision Pro al manejar un vehículo pues por las calles. Pero bueno, pasando a la última noticia del podcast, te quiero contar una que vale muchísimo la pena escuchar y que seguramente sea la que esté en la miniatura de este video o de este podcast o video podcast, como lo quieras llamar, y es de que se filtró el diseño del iPhone SE 4 o el iPhone SE 2024. Y este diseño la verdad es que agrada bastante a la gente. Ha sido un diseño que muchas personas hemos dicho que estaría perfecto que saliera así, y que en caso de salir así seríamos quienes lo compraríamos, porque sería un teléfono que cambiaría el concepto en el que está ahora mismo y sería mucho más agradable y mucho más sencillo el comprar este dispositivo al comprar el modelo base de los iPhone, ya que este nuevo dispositivo obtiene un nuevo diseño totalmente diferente y parecido al de los iPhone 15, sin embargo obteniendo únicamente una cámara, obteniendo también un módulo de carga USB-C y la isla dinámica, lo que quiere decir que sería mucho más parecido a un iPhone 15 o a un iPhone 16, que ya te conté del nuevo diseño que van a tener en el episodio anterior de este podcast.
podcast, que si no lo has escuchado te lo dejo en la descripción. Pero realmente este diseño del iPhone SE 4 sería muy parecido al iPhone 16, lo cual hace bastante fiable este rumor. Aún no se sabe cuándo se lanzará este dispositivo, pero se prevé que sea en este año y que sea una revolución completa a lo que ha sido el iPhone SE. Sin embargo, aún no sabemos cuál sería el precio, eso sí que no se ha filtrado, pero con las características que están manejando se cree que va a ser un precio bastante elevado en comparación a los años anteriores, ya que como sabes el iPhone SE es el dispositivo más económico que tiene Apple comprado como nuevo, y con este cambio que obtendría literalmente la misma pantalla que un iPhone 15, la isla dinámica, el módulo de carga USB-C, los nuevos acabados en color pastel, pues es cierto que no están reciclando un chasis anterior, sino que están utilizando un chasis nuevo, un chasis diferente y que sería más actual, lo cual tal vez y a mi parecer elevaría muchísimo el precio de este dispositivo y pasaríamos de tener un iPhone SE accesible para todas las personas a un iPhone SE un poco más caro de lo normal y un poco más barato que el iPhone base. Sin embargo, este iPhone obtiene una sola cámara y seguramente también tenga sus limitaciones para poder reducir los costos en comparación a su hermano mayor, el iPhone 16. Pero bueno, realmente es que si este diseño es el que sale, si tiene buenas características, si tiene un buen procesador, pues yo creo que es el iPhone que todos terminaríamos comprando si queremos un iPhone calidad-precio, ya que aunque tuviera una cámara seguramente lo harían de forma artificial, de forma digital, cosas como el modo retrato, el gran angular, el modo cine, y tendríamos un iPhone bastante completo a un precio más accesible. Pero bueno amigos, esto es todo por el episodio del día de hoy. Estas son las 5 noticias más relevantes que te pude contar en este podcast. Que recuerda que si te gustó te puedes suscribir al canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos para que pasen un buen día escuchando un podcast como este y enterándose de las noticias más relevantes de Apple y la tecnología en general. Aunque por segundo o tercer episodio consecutivo las noticias únicamente son de Apple. Pero realmente uno no tiene la culpa de que Apple saque las mejores noticias y nos mantenga actualizados durante toda la semana. Pero bueno, como les digo, esto fue todo por el episodio del día de hoy. Esta semana esperamos que se lance iOS 17.4 Beta 3 y esperamos que sea una mejor actualización porque aunque va bien, va bastante bien, pues necesitamos alguna característica extra para ver qué tal vendrá esta actualización al final del mes. Así que esténse atentos al canal, suscríbanse porque cuando sale la actualización ya sabes que te traigo un video lo más rápido posible para que puedas saber si debes actualizar o no tu iPhone a esta nueva versión. Pero bueno, ya sabes que yo soy Alex González, que tienes mis redes sociales en la descripción del video, al igual que mis grupos de Telegram y WhatsApp, que te puedes unir totalmente gratis desde los enlaces de aquí abajo. Pero bueno, nos vemos en la próxima, les mando un gran saludo, espero que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en otro episodio de Actualízate. Les mando un gran saludo, que tengan un excelente día y adiós.